Buen día, estamos con María José Romero, politóloga de Uruguay. Ella trabaja en Eurodat, en Bruselas, y también está en la Universidad de Londres en un proyecto. Y queríamos conversar sobre un tema central que también la ha traído de visita a Lima, que es la discusión sobre las APPs, que en el país también han tenido un auge significativo y que para el gobierno, los gobiernos son centrales, ¿no? Entonces, un primer punto sería cómo ves la experiencia internacional de APPs, porque a veces se ve con una mirada local, ¿no? ¿Cómo Sí, sí, sin duda, muchas gracias por la oportunidad. Sin duda, la agenda de APPs a nivel internacional no es una agenda nueva. La promoción de las APP forma parte de la agenda de la banca multilateral. Es una agenda que se ha venido implementando en muchos países de Europa. En el Reino Unido hay gran experiencia sobre APPs, y creo que muchas veces lo que se promociona son los ejemplos que tienen que ver con la eficiencia, con el hecho de recurrir a recursos del sector privado para la provisión de servicios públicos, sin cuestionar o sin poner sobre la mesa cuáles han sido los aspectos más críticos y más polémicos de esta experiencia internacional. Creo que los gobiernos que están detrás de esta agenda tienen también intereses económicos que ganar con la promoción de este modelo para la provisión de servicios públicos y de infraestructura. Y como decía, los aspectos más críticos y más polémicos no se resaltan. Y fundamentalmente la experiencia internacional indica que los proyectos de asociaciones público-privadas para infraestructura tanto física como social y la provisión de servicios resulta el mecanismo más costoso para la provisión de servicios, porque el costo del capital es más caro que si el Estado pidiera préstamos y consiguiera recursos para implementar esos servicios. También los costos de transacción, los costos para generar la renta que el capital privado necesita para involucrarse son más altos. Hay riesgos fiscales importantes que los estados asumen cuando se involucran en estos proyectos de APPs, y la evidencia señala que no hay suficiente conocimiento sobre cuál es el impacto de estos proyectos APPs en la reducción de la pobreza, en la reducción de las desigualdades de género. El impacto en las mujeres no es un tema que haya sido estudiado. De qué manera las APPs contribuyen realmente a reducir las desigualdades. Entonces es mucho lo que entiendo que hay que aprender de la experiencia internacional, que tiene aspectos muy polémicos y muy críticos, y no sería para muchos países recomendable el hecho de comprar un modelo que puede ser fuertemente cuestionado desde diferentes puntos de vista. Ahora, digamos, esto que en general tiene observaciones o dificultades, se ha extendido al plano social, al caso de la educación y la salud, que son sectores sensibles donde se va la vida o el futuro de las personas. ¿Qué problema genera trasladar mecánicamente a estos sectores esta modalidad de APP? Sí, sin duda, el hecho de tener proyectos de asociación público-privada para la provisión de servicios de salud y educación es un tema que tendría que ser
puesto sobre la mesa con un análisis crítico, sin duda, porque estamos hablando de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y cuando es un privado el que se encarga de la provisión de ese servicio, hay otros mecanismos que entran en el análisis de cómo ese servicio es organizado, de qué intereses son los que son prioritarios a la hora de estructurar el servicio de salud o de educación. Y en muchos casos lo que hemos visto es que lo que tendría que ser un derecho se transforma en un producto a consumir, y el ciudadano deja de ser el que puede reclamar por un derecho a ser un sujeto que consume, ¿no? un servicio, y el que no tiene recursos para pagar por ese servicio queda marginado, y la provisión de servicios de salud y educación en manos de asociaciones público-privadas corre el riesgo de aumentar en lugar de reducir las desigualdades. Entonces, utilizar modelos que tienen en el centro la generación de beneficios, de renta para un privado, es sin duda problemático cuando se trata de estos dos sectores. Ahora, digamos, tú has señalado aspectos teóricos, aspectos técnicos y de la experiencia, pero también hemos tenido un asunto terrible, que es el de que varios de estos procesos, por falta de regulación y otros, ha estado marcado también por la corrupción, sí, ¿no? Sí, sin duda. Es un tema ahí gravísimo, que afecta también aspectos morales, éticos y de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Sí, sin duda. La falta de transparencia en cómo se deciden los proyectos de infraestructura, en especial cuando son a través de APPs, es un aspecto clave que sin duda da lugar a casos, y ha dado lugar a casos de corrupción que han estado en el dominio público y que son seriamente cuestionados. Y cómo hacemos para aumentar la participación ciudadana, aumentar la transparencia, y que los tomadores de decisión puedan rendir cuentas por esas decisiones, ¿verdad? Es un tema, y el tema de la corrupción ha estado sobre la mesa en América Latina, y de verdad ha motivado la movilización, y está bien que así sea. Y es necesario que a través de una participación ciudadana informada podamos desafiar estos procesos de corrupción que son un flagelo para las instituciones democráticas y para cómo los ciudadanos participan de los procesos de decisión. Bueno, muchas gracias, María José. Espero que estas reflexiones sean consideradas, más en un contexto en el que aquí se está impulsando unas políticas, entre comillas, de competitividad y productividad, donde de manera acrítica se quiere profundizar como uno de los ejes de este sistema, ¿no? Y tiene todos los riesgos y problemas que tú has señalado. Muchas gracias por la oportunidad.